pueblo del Señor. Este es su programa, Escudriñando las Escrituras. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa y también agradecerle a nuestro buen Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo y a usted que muy amablemente, que muy bondadosamente nos permite llegar hasta sus hogares. Antes de que oremos, quiero recordarles que aún tenemos unos folletos acá. El título del folleto es Señales de los últimos tiempos. Insistimos en esto, que estamos viviendo en los últimos tiempos, que muy pronto, pueblo del Señor, la trompeta, la final trompeta sonará y seremos arrebatados de esta tierra, de este mundo, y estaremos en las bodas del Cordero. Así que, pueblo de Dios, estemos preparados. Este folleto es un obsequio que el Señor ha puesto en nuestro corazón, compartir con usted. Habla de las señales de los últimos tiempos. Y precisamente a nosotros nos ha correspondido, a esta generación, nos ha correspondido vivir los últimos tiempos. Las señales se están cumpliendo día a día. Literalmente ante nuestros ojos, las señales se van cumpliendo. Estamos escuchando de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, pestes, hambres, temor, la gente atemorizada, la gente en un estrés. Todo esto, pueblo de Dios, abramos los ojos, nos indican que Cristo viene pronto. Nuestra salvación, nuestra redención está más cerca que cuando creímos, dice la Escritura. Así que lo invito a que se comunique con este servidor. Puede buscarme por mi nombre, Rigoberto Yol, por Facebook, escribirme por Messenger. Si gusta, puede visitarme en mi casa de habitación, en la primera calle 5-01, zona 4 de esta población, o puede comunicarse al número telefónico 7833-1517. Repito, el número 7833-1517. Estamos para servirles y aunque sea en mínima parte queremos compartirle la palabra del Señor. No tiene ningún costo, no se preocupe, no estamos haciendo negocio, no estamos promocionando algo comercial, absolutamente no. Es un obsequio que queremos para que su fe sea fortalecida. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, siempre rogando sus oraciones. Por favor, pueblo de Dios, oren por cada uno de los siervos que predican la palabra en este pueblo, a los pastores, a los ministros de Dios, que están predicando la verdad, que están defendiendo la verdad, y hoy más que nunca predicando. Por todos los que predicamos, oremos por los que predican en los parques, en los mercados, en las calles, que el Señor utilice esas vidas, porque Cristo viene pronto, de verdad más cerca de lo que podamos pensar o imaginar. Oremos en esta noche para que estos minutos sean de bendición para cada vida. Padre Santo, nuevamente nos acercamos a ti, te damos gracias, Señor, porque nos concedes esta bendición gloriosa de compartir tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a los administradores, bendice a los propietarios y a los que trabajan en este canal, en el canal 99, en Vidavisión. Padre, recompénsales, Padre, en el nombre de Jesús, la buena labor de abrir las puertas para que a través de este medio, Señor, tu palabra llegue a los hogares, tu palabra llegue a las familias, llegue al alma sedienta. Padre Santo, y bendice a cada uno de los predicadores, a cada uno de los hermanos, a cada uno de los siervos tuyos, Señor, que predican tu palabra. Señor, respalda a tus siervos, envía tu palabra, derrama la palabra, utiliza, Señor, a cada uno de esos instrumentos que tú has levantado en este pueblo, Señor, para que tu palabra se comparta por este medio. Señor, bendice ahí en casa a las familias. Yo bendigo al padre, a la madre de familia, bendigo a los jóvenes, a los niños, bendice a los ancianos, a los abuelitos, Señor, en el
nombre de Jesús. Levanta al enfermo, te pedimos en esta noche. No importa, Señor, el nombre de la enfermedad, no importa el tiempo de la enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera toda dolencia. En el nombre de Jesús, el virus, el coronavirus, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Revertimos sus efectos. Por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados. Y por el poder de esta palabra, por la autoridad en mi nombre, dijo el Señor, echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por la fe imponemos nuestras manos sobre los enfermos, creyendo que por tu palabra son sanados y libertados en el nombre de Jesús. Fortalece el corazón, fortalece la fe de tu pueblo, convierte al pecador, al inconverso, al incrédulo. Señor, levántalo en esta noche en el nombre glorioso de Jesús. Liberta al cautivo, liberta al oprimido, Señor, atado por las cadenas, las ataduras, las ligaduras de vicios. Reprendemos esos demonios en el nombre de Jesús, para que sean libres estas vidas por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, por sus llagas, en el nombre de Jesús, por el poder de su preciosa sangre. El enfermo es sano, el cautivo es libertado, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea al nombre poderoso y maravilloso del Señor. Para esta oportunidad, en este su programa, Escudriñando las Escrituras, el título de este mensaje es Renunciando a los placeres de Egipto. Este es el título, este es el tema, si usted le quiere llamar así, de este mensaje que vamos a compartir en unos minutos. Durante estos minutos, renunciando a los placeres de Egipto. Para ello voy a invitarles a que abra su Biblia conmigo en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 11, vamos a leer del versículo 24 al 27. Leo en el nombre poderoso del Señor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oh, qué preciosa palabra. Qué maravillosa palabra, qué ejemplo tan sobresaliente el de este hombre llamado Moisés. ¿Quién no ha escuchado la historia? ¿Quién no ha leído la historia? Hasta los amigos han escuchado seguramente respecto a este hombre llamado Moisés. Un hombre que desde su nacimiento Satanás quiso matarlo. A través de Faraón en Egipto hubo un decreto para que el pueblo hebreo no creciera. Cuando las mujeres hebreas iban a dar a luz, si el niño, si la criatura que iba a nacer era un niño, era un varón, había que matarlo. Esa era la ley, ese era el decreto del gobierno de Faraón, y esos gobiernos eran sanguinarios porque no tenían temor de Dios, como muchos gobiernos hoy en día en este mundo. Sin embargo, Dios lo guardó. Dice la Escritura, un versículo antes, que Moisés, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres por 3 meses.
Qué fe, qué valentía también la de los padres de Moisés, que no, a pesar de la orden de que todo niño tenía que ser muerto, ellos lo guardaron, no cabe duda, guiados por el amor y el poder de Dios. Lo guardaron por 3 meses porque le vieron niño hermoso, dice, y no temieron el decreto del rey. Muchas veces usted y yo tenemos que ser fuertes. Tenemos que poner en práctica esa fe. Supóngase, ¿qué haríamos en Guatemala si de una vez se cancelan y se cierran los templos? Que el gobierno decrete prohibida la reunión de cristianos evangélicos protestantes. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Nos cruzaríamos de brazos o seguiríamos el ejemplo de estas personas? Yo creo que hay un momento en donde nuestra fe debe salir a relucir aún a costa de nuestra propia vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el pasaje que hemos leído al principio dice que este niño que nació, llamado Moisés, pasó el tiempo y hecho ya grande, Moisés, dice la Escritura que hecho ya grande a sus 40 años de edad, por la fe, aleluya. Y es que la fe que Dios le ha dado a su pueblo, la fe que Dios le ha dado a sus hijos, esa fe nos impulsa muchas veces a hacer renuncias, nos impulsa muchas veces a hablar, a alzar la voz, aunque en los pueblos, en los países somos despreciados, somos vituperados, pero esa fe nos impulsa a no callar, a abrir nuestros labios y a hablar en nombre de Dios su bendita y poderosa palabra. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, dice esta escritura preciosa, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El Faraón era el rey de Egipto, un imperio en su época. Y el siguiente rey, el siguiente faraón era el mismo Moisés. El faraón tenía una hija, esta hija adoptó cuando encontraron a Moisés en el río, un niño hermoso, ella lo tomó, ella lo adoptó y Moisés desde niño fue instruido para ser el siguiente rey, el siguiente gobernante, el siguiente faraón de Egipto. Todas las glorias de Egipto, todo el poder, toda la riqueza, toda la autoridad iba a ser depositada en las manos de este hombre llamado Moisés para gobernar a este pueblo llamado Egipto, a este país llamado Egipto. Pero por la fe, bendita fe, gloriosa fe, la que Dios le da a los suyos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ¿sabe qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, rechazó esos honores, renunció a esos privilegios, a ese puesto, el puesto más grande de autoridad sobre este país, sobre este imperio llamado Egipto. Moisés, por la fe. No era una fe cualquiera, era la fe que Dios da. Era la fe porque de una forma Dios lo estaba llamando. Dios había estado tratando con este hombre llamado Moisés. Moisés fue criado, Moisés fue instruido, digamos así, en las mejores universidades, en las mejores escuelas de su época. Una preparación perfecta, digámoslo así, desde el punto de vista humano, una preparación exhaustiva porque iba a ser el siguiente gobernante y él lo sabía, pero algo había pasado en la vida de este hombre, algo estaba pasando en el corazón de este hombre, y es que, oh amados oyentes, cuando Dios te da su fe, cuando Dios llena tu corazón de fe, esa fe te impulsa
impulsa a acercarte más a Dios. Esa fe, cuando le oyes a Dios, cuando le crees a Dios, te lleva a una obediencia sin cuestionamientos al Dios Todopoderoso, que es tu Salvador. Aleluya. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, renunció, aleluya, rechazó, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por un lado, si usted leyó detenidamente conmigo estos 4 versículos de Hebreos 11, si el Espíritu Santo nos está alumbrando en esta noche, nos damos cuenta perfectamente que un hijo de Dios debe hacer renuncias, debe rechazar. Por esto el mensaje de esta noche es rechazando o renunciando los placeres de Egipto. Renunciamos a algo, rehusamos a algo, rechazamos algo, pero tomamos lo de Dios, aleluya. Tomamos la palabra de Dios, tomamos la voluntad de Dios, tomamos los propósitos de Dios, los planes de Dios que tiene individualmente para nosotros, los planes que tiene para nosotros como familia y sus planes que tiene como iglesia, como congregación. Bendito sea su nombre. Por eso hemos tomado en esta noche este maravilloso y precioso pasaje que el Espíritu Santo sin duda ha preparado para nosotros. Moisés rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo algo diferente. Escogiendo, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Detengámonos un momento aquí, pueblo de Dios. Detengámonos un momento, iglesia del Señor. ¿No será el momento justo que tú y yo debemos renunciar a algo? ¿No será el momento adecuado que el Espíritu Santo ha preparado en esta noche para redarguir a nuestro corazón? Para que, guiados por su poder, tengamos en esta oportunidad que rehusar a algo que Egipto nos está dando. Porque déjame decirte, pueblo de Dios, Egipto en la Biblia es un símbolo o es un tipo o es una figura de este mundo maldito, de este mundo malvado, lleno de pecado, lleno de iniquidad. Sigilosamente el pecado se ha ido metiendo en la iglesia. Sigilosamente, con astucia, el diablo ha estado metiendo maldad, ha estado metiendo pecado, ha estado metiendo iniquidad al corazón de muchos cristianos, a las congregaciones, a las familias. Y ciegamente el cristiano que no ora, el cristiano que no le interesaban los cultos, el cristiano que no le pone importancia y atención y esmero a su vida de oración, ha ido cediendo al pecado. El pecado que antes la iglesia abominaba. Actitudes, actividades de la religión o actividades del mundo, desgraciadamente se han ido metiendo a la iglesia. El mundo tiene una fiesta en determinada fecha, la iglesia también la está tomando. El mundo tiene celebraciones paganas y la iglesia, cristianizando estas actividades, las ha ido recibiendo, las ha ido acumulando, las ha ido practicando, porque así la gente está contenta. Porque si se les predica la verdad, si se les habla de santidad, si se señala el pecado, la gente se va. Y muchos líderes lo que quieren es únicamente tener gente, aumentar en número, pero sin santidad, sin una vida de pureza, sin un corazón limpio, agradando a Dios. Qué ejemplo el de Moisés. Hecho ya grande por la fe, rechazó, rehusó, renunció, rechazó llamarse hijo
de la hija de Faraón. Por un lado hizo esto y por otro lado dice, escogiendo antes ser maltratado. Una versión dice ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Satanás es astuto. Los tres enemigos del cristiano, el mundo, el diablo y la carne, han acorralado a mucha iglesia, han afectado la vida de santidad de muchos hermanos. Y no lo decimos aquí para hacer sentir mal a nadie, sino que lo que Dios quiere es traerte de vuelta a su camino. Lo que el Señor quiere es que tú te levantes en esta noche y puedas volver a tu Señor, puedas volver a entregarle tu corazón, puedas volver a consagrarle tu vida en santidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué ejemplo me impacta sobremanera el ejemplo de Moisés, escogiendo, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y muchas veces el mismo pueblo que él libertó quiso apedrearlo, quiso matarlo a él. Pero el ejemplo de Moisés tenía por un lado la opción de ser el siguiente gobernante de este país, de Egipto. Todo lo iba a tener a sus pies. Él iba a ser la cabeza, él iba a ser la máxima autoridad. Todo el poder, toda la riqueza iba a estar a su disposición. ¿Cuánta gente no anda buscando puestos así? Hasta cristianos manchándose en la política, buscando un puesto de honor, un puesto en el gobierno, manchando su testimonio, manchando su vida, la vida que Dios les dio cuando creyeron en Cristo Jesús. Pero qué ejemplo el de Moisés. Renunció, rechazó todo eso y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado no fuera atractivo, el pecado no fuera seductivo si no tuviera deleites, si no tuviera placeres. Por eso el mensaje de esta noche lleva como título Renunciando a los placeres de Egipto. Quiero que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a Gálatas para que nos demos cuenta por un momento cuáles son algunos de esos placeres que el mundo le ofrece al cristiano para atraerlo hacia sí nuevamente, que el diablo está regando en el camino de los cristianos para apartarlos de Dios. Porque el diablo, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda, el Señor Jesucristo dijo, no, el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuáles son esos placeres? ¿Cuáles son esos deleites que el enemigo está tratando de enredarte en ellos? De que manches tus vestiduras, de que pongas en riesgo la salvación de tu alma que le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne. Aquí está, hay un listado, aquí tenemos un listado de los deleites, de los placeres que el mundo nos ofrece. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados de carácter de índole sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo ello produce un placer, produce un deleite en el cuerpo y en la mente, pero ¿a costa de qué? A costa de que manches tu alma, tus vestiduras blancas, a costa de que Satanás
tiene la oportunidad y la opción de arrastrar tu alma al infierno y a la condenación eterna. Pero sigamos el ejemplo de Moisés. Él rechazó, él renunció, dice, a ser llamado el siguiente faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y ponle mucha atención a lo que el Espíritu Santo, a cómo el Espíritu Santo cataloga el pecado: deleites temporales, deleites pasajeros, placeres instantáneos a costa de tu alma. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hay otras cosas que les traen placer a otras personas que no se inclinan tal vez por los pecados sexuales. Pero hay otros placeres y otros deleites que se disfrazan como buenos. Por ejemplo, la idolatría. Amado amigo, si estás en la idolatría, si te postras ante un ídolo, eso es idolatría. No te lo digo yo, te lo dice el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Idolatría trae algún placer, trae un engaño, y la gente piensa lamentablemente, ciegamente, que está adorando al Dios vivo y verdadero, pero no. Idolatría. A otros les trae placer la hechicería, la brujería, el ocultismo, la adivinación, la parapsicología, supuestamente para ayudar al prójimo, pero son prácticas abominables a los ojos de un Dios santo. Idolatría, hechicerías, enemistades. Hay quienes se deleitan en tener enemigos y tener problemas y discusiones con todo mundo. O sea, el pecado se manifiesta de distinta forma. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo ello trae cierto placer. Todo ello trae cierto atractivo, cierto deleite. Pero ¿qué nos dice el Espíritu Santo acerca, dice, de los cuales os amonesto? Esta es una amonestación del Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto se le reveló a Moisés. Por eso Moisés supo hacer un balance. Por eso Moisés supo sopesar. Por un lado tenía la opción de ser el siguiente gobernante de Egipto, estar en Egipto, disfrutar de Egipto, las riquezas de Egipto, los placeres temporales del pecado. Pero él escogió el camino de Dios, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso insistimos, este mensaje lleva como título Renunciando a los placeres de Egipto. Y hoy más que nunca, cuando Cristo viene pronto por su pueblo, cuando Cristo viene pronto a levantar su iglesia, Él se llevará a su iglesia preparada, santa, con vestiduras blancas, como una virgen preparada, esperando al esposo. Aleluya, bendito sea su maravilloso nombre. Mire el corazón de Moisés, versículo 26 de Hebreos 11. Teniendo, dice Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los
tesoros de los egipcios. Oh, qué maravilloso ejemplo el de este gran hombre. A él se le reveló esta gracia. De alguna forma Dios trató con él, de alguna forma el Espíritu Santo le abrió el entendimiento y él supo discernir que esta vida es pasajera, que los deleites eran temporales, con la consecuencia de quien los practique condenará su alma por toda una eternidad. Pero él, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que viene de lo alto, con la sabiduría, con la luz que da el Espíritu Santo, él supo discernir y supo elegir y tomar una decisión. Dice, teniendo por mayores riquezas, aleluya, el vituperio de Cristo. Pero déjeme decirle, hermano, hoy la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia protestante está siendo vituperada por predicar. No, mucha iglesia se ha acomodado, mucha iglesia ya se lleva bien de la mano con el mundo, no tiene los vituperios de Cristo porque está viviendo y está caminando al paso que el mundo va. A esta iglesia el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. Pero si tú y yo no queremos ser vomitados por caminar, por vivir de acuerdo al sistema de este mundo malvado y pecaminoso, tenemos que tomar una determinación como Moisés, quien teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Cuando tú y yo nos decidimos a vivir para Dios, a creerle a Dios, a obedecerle a Dios, a practicar, a compartir nuestra fe, cuando tú y yo salimos a predicar, a compartir esta palabra, muchos se levantarán en contra. Nos tomarán como que fuésemos sus enemigos, nos odiarán, nos aborrecerán y los vituperios de Cristo vendrán a nuestra vida, pero bendito sea su nombre, que esa es para nosotros la mayor riqueza, al igual que Moisés, antes que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué Moisés pudo realizar esto? Nos lo dice el Espíritu Santo al final del versículo 26. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. El enemigo de tu alma, cuando te está poniendo la tentación, te la pone bonita. El pecado te lo pinta atractivo, pero no te pone las consecuencias. Te habla de un placer, te fomenta el placer, el deleite, pero no te dice que la paga del pecado es muerte, muerte eterna, separación eterna de Dios si mueres así en pecado. Por un lado te lo oculta, y otra cosa que te oculta o el enemigo trata de ocultar es quitar tu atención al galardón. Hay un galardón, pueblo. El Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En otra parte nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En otra parte nos dice el Señor Jesucristo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una corona para ti, iglesia. Hay una corona para ti, pueblo de Dios. Hay una corona para ti, amada hermana, amado hermano, que estás sufriendo quizá los vituperios de Cristo, quizá pasando tribulación sobre esta tierra. Pero también, así como los placeres, los deleites del pecado son temporales, también la prueba, la aflicción. El apóstol Pablo en alguna parte de la Escritura dice que esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros fruto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor.
Oh, qué ejemplo tan maravilloso de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Oh, no importa qué te ofrece el mundo, que es figura, o Egipto, que es figura del mundo. Renunciemos a esos placeres. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba al mundo, lo que agradaba a la carne, lo que agradaba a los gentiles. De aquí en adelante, pueblo de Dios, dediquémosle, consagrémosle nuestra vida entera al Rey de Reyes, al que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Moisés, guiado por Dios, fortalecido por el Espíritu de Dios, pudo tomar esta determinación. ¿Sabe cuál era la clave? Porque tenía, dice el versículo 26, puesta la mirada en el galardón. Aleluya. Y así rápidamente quiero leerte. ¿Cuál es el galardón que te espera, pueblo? Iglesia de Dios, sé fiel hasta la muerte, persevera, sigue orando, sigue consagrando tu vida, sigue viviendo en santidad. El que es santo, santifíquese todavía, dice el Espíritu Santo. Pero ¿sabes cuál es el galardón que te espera? Muy pronto, aleluya, el galardón dice en el libro de Apocalipsis. Quiero que leas conmigo o que escuches. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 6. ¿Sabes parte del galardón que te espera? Apocalipsis 26, recibe esta palabra, escúchala con fe. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la resurrección de los santos, de los fieles, la resurrección de los que hemos guardado la fe. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Aleluya, qué galardón, qué recompensa. Cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo gobernará este mundo durante 7 años, la grande tribulación. Pero al final de la tribulación viene el Señor con sus santas decenas de millares, viene el Señor con sus ángeles, viene el Señor con su iglesia que previamente había arrebatado, y viene a esta tierra a instalar su gobierno milenial. 1000 años Jesús gobernando en esta tierra, y tú y yo, si le somos fieles a Él hasta el final, dice el Espíritu Santo, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Perderse este bendito privilegio, esta recompensa, este galardón, por 5 minutos de placer pecaminoso, no vale la pena. Por eso Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Renunció a los honores y privilegios que le esperaban, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y sabes qué dice más adelante? Apocalipsis 21, 1 en adelante. Voy a leer rápidamente. La recompensa o el galardón para la iglesia, para los hijos de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, escribe aquí Juan, quien recibió esta revelación. Yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, pero los hombres que han creído en Él, por supuesto, los hombres que han sido fieles, por supuesto. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, o sea Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios en la nueva Jerusalén. Enjugará Dios. Escucha lo que Dios va a hacer contigo. Escucha lo que Dios va a hacer con cada uno de sus hijos. Que aquí somos vituperados, somos atribulados, somos despreciados por creer en el Evangelio, por predicar, por compartir y vivir según su bendita palabra. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Aleluya, bendice al Señor en esta noche. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Esto es parte del galardón que nos espera, y esto Moisés lo sabía, y por eso él determinó rehusar, rechazar ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado, ser despreciado, ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En dónde está enfocada tu mirada, pueblo de Dios? ¿En dónde enfocas tu mirada? El autor siempre a los hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por la fe, dice Moisés, dejó Egipto. Pueblo de Dios, ya es tiempo que dejes Egipto. Egipto es figura del mundo. Ya no vivas como el mundo. Ya no adoptes las modas del mundo. Hasta el vocabulario y el vestuario de muchos cristianos se asemeja al mundo. Y tiene que haber una diferencia entre la iglesia y el mundo, entre el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios, hasta en la forma de vestirnos, en la forma de hablar. Por la fe dejó Egipto. Hoy en día mucha gente se llama cristiana, pero todavía tiene a Egipto en el corazón. Le gusta lo de Dios, le agrada oír lo de Dios, pero no quiere soltar a Egipto, renunciando a los placeres de Egipto. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. El rey de Egipto era Faraón, e igual Faraón, una figura, un tipo del diablo, del enemigo de nuestras almas. Cuando decidimos darle nuestro corazón, nuestra vida al Dios Todopoderoso, empezó una batalla. Sin querer, sin saberlo, muchos de nosotros nos metimos a una guerra, a una batalla. Pero como dice la bendita palabra del Señor, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A Cristo sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Aunque el diablo se levante contra ti, iglesia, aunque el enemigo levante a sus elementos contra ti, pueblo de Dios, hijos de Dios, cristianos, evangélicos, protestantes o aleluyas, como nos llamen, como se burlen de nosotros, por la fe nos vamos a sostener firmes, porque Moisés nos da este ejemplo.
por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Este camino, Jesús dijo, es para valientes, y solo los valientes lo arrebatan. Los cobardes no están en este camino, no soportan. Los cobardes son los que vuelven a Egipto, los cobardes vuelven al mundo, los cobardes vuelven a su vida pasada, los cobardes vuelven a los deleites temporales, a los placeres temporales del pecado, pero los valientes seguirán firmes hasta el final. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice el versículo 27 en la parte final, porque se sostuvo como viendo al invisible. Un verdadero cristiano no tiene que ver un bulto o una imagen para adorar y decir, este es Dios. Miremos el ejemplo, les estoy hablando la palabra de Dios, les estoy hablando con una base bíblica. Hebreos 11:27, Moisés supo apartarse, renunciar a Egipto, no temiendo la ira del rey, y Moisés se sostuvo firme. Dice la bendita palabra del Señor, se sostuvo como viendo al invisible. Por eso, amigos, ustedes en un templo cristiano nunca van a encontrar una imagen de nada, ni de un ser humano, ni de ninguna criatura de Dios, porque dice la bendita palabra de Dios, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire cómo se sostuvo Moisés, como viendo al invisible. Este invisible es el que te ama, ese invisible es el que te llama, ese invisible es el Dios todopoderoso que te hace libre, el Dios todopoderoso que lava tus pecados con la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario. Ese invisible pueblo de Dios es el que te da fuerza cada mañana conforme a sus misericordias que se renuevan cada mañana. Valiente Moisés hasta el final se sostuvo, no le tuvo miedo, no le tuvo temor a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo la iglesia va a estar firme? ¿Cómo la iglesia va marchando hacia adelante, firme en la fe, cuando se sostiene como viendo al invisible? Concluyo en esta oportunidad. Apocalipsis 21 del versículo 6 en adelante. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, como Moisés, el que venciere, dice, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué palabra más fuerte! Yo sé que más de alguno se está ofendiendo, más de alguno me estará quizá maltratando en su mente o en su corazón, no importa. Lo que he leído es la palabra de Dios, y te lo digo con amor, te lo digo con la misericordia de Dios. Apocalipsis 21, verso 8 en adelante, dice, pero los cobardes e incrédulos. ¿Cuántos no han escuchado este evangelio por meses, por años, y no quieren creer? ¿Cuántos han dicho, sí, el evangelio es la verdad, pero yo no voy porque mi esposa no me apoya, porque mi esposo no me apoya? ¿Cuántos cobardes no han renunciado al evangelio porque dicen, es que pierdo a mis amigos, es que pierdo un trabajo, es que pierdo un negocio? No. El Espíritu Santo dice, pero los cobardes e incrédulos no eran asesinos. No está hablando de los sicarios. No, cobardes e incrédulos. Pero también habla de los abominables,
los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice la Escritura, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así como Moisés tuvo que determinarse, o se quedaba en Egipto, disfrutando Egipto, sus placeres, sus riquezas, o renunciaba a ello y tomaba el camino de Dios, las riquezas del galardón que Dios le había preparado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que las riquezas de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así hoy el pueblo de Dios debe tomar una decisión. Josué, el siervo de Dios, en una oportunidad le dijo al pueblo: determinaos hoy a quién sirváis, si a los ídolos o a los dioses a los cuales sirvieron sus padres, o a Jehová, a Dios. Determínense hoy. Pero yo, dijo él, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueblo de Dios, inclina tu corazón a los caminos de Dios nuevamente. Amigos, renuncien a Egipto. Iglesia, renunciemos a Egipto y sus placeres, que Cristo viene pronto y ojalá estemos ya desde hoy debidamente preparados. Nuestro buen Dios y Padre, en esta noche hemos compartido tu bendita palabra, Señor. Palabra dura quizá para algunos, pero tu amor nos impulsa a hablar de esta manera, porque como bien dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, mira ese corazón que se inclina a ti. Mira esa vida que se vuelve a ti. Mira a mi hermano que hoy reconcilia, mi hermana que hoy toma la determinación de volverse a ti, de afirmar su fe, de afirmar sus pasos, de volverse a tus caminos, Señor. Mira a mi amigo que hoy está abriendo su corazón ahí en su hogar. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones todos y cada uno de sus pecados. Límpialo, lávalo con la sangre del Cordero Santo, operando por tu Espíritu Santo y por la palabra el milagro glorioso del nuevo nacimiento. Hazlo una nueva criatura. Anota su nombre, inscribe su nombre en el libro de la vida del Cordero y Dale, Señor, llena su corazón con el gozo de tu salvación. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, hoy más que nunca, Señor, que hoy más que nunca se prepara para ir al encuentro de su Señor. Gracias, Padre, hemos orado en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti en esta semana, en estos días. Que el Señor te guarde y te proteja. Será hasta en el próximo de la serie que, escudriñando las Escrituras, volverá a sus hogares. Por hoy, bendiciones a todos.